La escuché reírse con sus amigas, reduciendo nuestro vínculo a transacciones. En lugar de estallar, crucé la puerta con calma, dejando una sonrisa fría y una frase que cortó el aire: el servicio de pagador se da de baja a partir de ahora. La llave al chocar contra la mesada fue el punto final. El espectáculo ya no era mío, sino el de ella desmoronándose frente a su propio público. Me llamo Matías, tengo 29 años y trabajo como electricista industrial en una planta de manufactura a las afueras de Detroit. No soy millonario, pero gano bien. Tengo mi camioneta pagada, un departamento propio y la única deuda que arrastro es la hipoteca, que voy reduciendo mes a mes. No llevo una vida lujosa, pero tampoco paso necesidades. Trabajo con turnos rotativos, algunas semanas estoy en casa durante el día, otras trabajo de noche. No es un empleo glamoroso, pero está bien remunerado y me permite tener tiempo libre suficiente para llevar una vida normal. Mi trabajo consiste en instalar, mantener y reparar sistemas eléctricos para líneas de producción, resolver fallas técnicas y asegurar que una operación multimillonaria no se detenga. Requiere capacitaciones constantes, certificaciones de seguridad que debo renovar todos los años y lidiar con sistemas de alto voltaje que pueden matarte si cometes un error. Aún así, con horas extra, gano alrededor de $75,000 anuales, lo que en esta ciudad alcanza para vivir cómodo y sin sobresaltos. Vivo en un departamento de 2 habitaciones, a unos 20 minutos de la planta. No es lujoso, pero es mío. Lo compré hace 3 años, cuando el mercado todavía era accesible, y desde entonces lo he ido pagando con constancia. Tiene un pequeño garaje donde puedo trabajar en mi camioneta, una cocina decente y espacio suficiente para no sentirme encerrado. El edificio es tranquilo, los vecinos no se meten en la vida ajena y tengo un estacionamiento justo en la entrada. Un lugar ideal para alguien soltero y con trabajo estable. Conocí a Valentina hace aproximadamente 2 años. Nos presentaron en el cumpleaños de un amigo en común. Ella se quejaba de que su auto hacía ruidos extraños y yo me ofrecía revisarlo al día siguiente. Resultó ser el alternador. Lo arreglé sin cobrarle nada y, como agradecimiento, insistió en invitarme a cenar. Esa cena se convirtió en salidas semanales. Luego en pasar casi todas las noches juntos. Y, unos meses después, le di una copia de las llaves de mi departamento. Mirando hacia atrás, ese fue el punto de quiebre. Darle acceso libre a mi espacio pareció activar algo en su cabeza, mi departamento pasó a ser nuestro departamento, mi dinero se transformó en nuestro dinero y mi vida empezó a ser algo que ella creía poder administrar. Un error enorme. Valentina trabajaba como encargada en una tienda de ropa tipo boutique dentro de un centro comercial. De esas donde una camiseta cuesta una fortuna y lo llaman moda curada. Ganaba lo suficiente para mantenerse, pero nada comparable a mis ingresos. Eso, con el tiempo, se volvió un problema que yo no vi venir. Su trabajo consistía básicamente en doblar ropa cara, supervisar a empleados temporales poco motivados y aguantar clientes exigentes que se creían especiales por gastar dinero. Llegaba a casa quejándose de su jefa, de sus compañeros, de los clientes y de la empresa en general. Sin embargo, se negaba a buscar algo mejor porque ese empleo era flexible y no muy exigente. Traducido, podía pasar medio turno mirando el teléfono mientras todo pareciera estar en orden. Al principio todo funcionaba bien. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de nuestros días. Ella decía admirar que yo tuviera mi vida organizada, que no fuera alguien sin rumbo viviendo de los demás. Pero alrededor del 6º mes comenzaron los comentarios incómodos. Nada lo suficientemente grande como para discutir, pero sí constantes. Recuerdo una vez en el supermercado cuando elegí una pasta de marca genérica. Me miró con desdén y dijo: ¿En serio no puedes pagar la buena? Intenté bromear diciendo que la pasta era la misma, pero se quedó callada durante todo el trayecto de regreso, ofendida como si hubiera sido un insulto personal. Otra vez, mi amigo Sebastián nos invitó a su casa del lago para un fin de semana. Valentina pasó todo el viaje quejándose de que deberíamos haber ido a las Bahamas. Le recordé que no todos viven con ese presupuesto y me respondió: bueno, tal vez deberías trabajar en eso. Como si yo eligiera no ser millonario por gusto. En una cena en un restaurante italiano de precio medio que a mí me gustaba, pasó toda la noche comparándolo con un local caro al que había ido una compañera suya. Fernanda dice que el ravioli de langosta en Joel es increíble. Deberíamos ir ahí la próxima vez. Un lugar donde cada plato costaba más de $50. Y hablaba como si su sueldo aportara algo a ese gasto. Poco a poco, la dinámica financiera se volvió incómoda. Ella proponía planes caros y se molestaba cuando yo sugería alternativas más razonables. Mencionaba vacaciones que costaban más que mi hipoteca mensual. Hablaba de los novios de sus amigas, de quien ganaba más o vivía mejor. Yo trabajaba con sistemas que podían matarte si fallabas. Pero, según Valentina,
mi empleo no era impresionante porque no usaba traje. Mientras tanto, ella doblaba jeans caros, pero el que debía mejorar su carrera era yo. El problema se agravó cuando empecé a cubrir sus gastos. No ocurrió de golpe, sino de forma gradual. Olvidaba la billetera. Su seguro del auto vencía. El alquiler estaba justo ese mes. ¿Podía ayudarla solo esta vez? La primera vez fueron $200 para el seguro del coche. Prometió devolverlos en su próximo sueldo. No lo hizo. Luego fueron 400 para el alquiler porque su compañera no había pagado. Nunca volví a ver ese dinero. Para cuando cumplimos un año juntos, yo estaba financiando prácticamente toda su vida: alquiler, auto, supermercado, gasolina y salidas con amigas como Camila, Constanza y Rodrigo. Sin darme cuenta, había pasado de ser su pareja a convertirme en su respaldo económico permanente. Y ella estaba perfectamente cómoda con eso, hasta que el cajero decidió apagarse. Al principio, ella sabía cómo disimularlo. Siempre encontraba una forma elegante de pedir sin que pareciera una exigencia directa. ¿Puedes encargarte de la cena hoy? La próxima invito yo. La próxima nunca llegaba. Otras veces era más directa, pero igual de estratégica. Mi tarjeta está al límite, ¿podrías cubrir esto y luego te devuelvo el dinero? Ese luego jamás se concretaba. No había transferencias, ni sobres con efectivo, ni siquiera un intento real de compensar. Durante los primeros meses no quise pensar demasiado en ello. Pero pasado medio año, más por curiosidad que por otra cosa, empecé a hacer cuentas mentalmente. Y las cifras no eran pequeñas. En un mes promedio, estaba gastando entre $800 y $1000 solo en los gastos de Valentina, sin contar lo que pagaba cuando salíamos juntos, cenas, actividades, escapadas de fin de semana. Algunos meses eran peores. Como aquella vez que necesitó un computador nuevo urgente para el trabajo. Costaba $1500 y como ya no tenía margen en su tarjeta, terminé pagando la mitad. No soy ingenuo. Veía perfectamente lo que estaba pasando. Pero estaba enamorado. Y cuando amas a alguien, te convences de que ayudar es lo correcto. Eso me repetía mientras, en la práctica, estaba financiando casi por completo su estilo de vida. Mis amigos lo notaron antes que yo. Sebastián hacía comentarios cada vez más directos sobre cómo Valentina siempre olvidaba su billetera. Un día, en el trabajo, Rodrigo me preguntó sin rodeos por qué seguía saliendo con alguien que me trataba como si fuera un cajero automático. Incluso mi madre, que normalmente evitaba meterse en mis relaciones, me tomó del brazo durante una reunión familiar y me preguntó en voz baja si Valentina alguna vez pagaba algo. Yo la defendí siempre. Ponía excusas. Decía que estaba pasando por un momento complicado, que yo solo la estaba apoyando hasta que se estabilizara. El problema era que nunca se estabilizó. ¿Para qué iba a hacerlo, si tenía una red de seguridad perfecta cubriéndolo todo? Al cumplir el mes 18, yo estaba pagando cerca del 70% de absolutamente todo. Salidas a comer, compras del supermercado, gasolina para su auto, parte de su alquiler cuando andaba corta, ropa nueva cuando decía necesitarla para el trabajo. Mi cuenta bancaria lo sentía, pero ella seguía prometiendo que todo cambiaría cuando le dieran una supuesta promoción. No hubo promoción. Nunca la hubo. El otro problema eran sus amigas. Valentina tenía un grupo muy unido desde la universidad: Camila, Fernanda y Constanza. Cada 2 semanas organizaban lo que llamaban Noche de Chicas, que básicamente consistía en beber cócteles caros, tomarse fotos para redes sociales y hablar de sus relaciones. Nunca tuve problema con eso. Todos necesitamos tiempo con amigos. Pero empecé a notar un patrón inquietante. Después de cada una de esas reuniones, Valentina volvía a casa con una lista nueva de reclamos sobre mí. Después de una de esas noches, me dijo que necesitaba vestirme mejor, porque el novio de Camila siempre usaba ropa de diseñador. Omitió convenientemente que ese tipo trabajaba en finanzas y ganaba, con suerte, el triple que yo. Tras otra reunión, anunció que debíamos empezar a ir a lugares más exclusivos, porque Fernanda y su pareja acababan de volver de una cata de vinos en Napa. Claro. El novio de Fernanda había heredado una concesionaria de autos de su familia. Evidentemente, no jugábamos bajo las mismas reglas financieras. Las comparaciones eran constantes y agotadoras. Nunca era suficiente. No era lo bastante exitoso, ambicioso ni elegante. Siempre había alguien mejor, alguien con un sueldo más alto o un título más llamativo. Sebastián fue el primero en encararme de verdad. Estábamos almorzando un martes, entre mis turnos, y yo me estaba quejando de que Valentina decía que no la llevaba a lugares especiales desde hacía meses. Hermano, me dijo, dejando el plato a un lado, te está usando. ¿Te das cuenta? Negué de inmediato. Dije que estaba exagerando, que ella solo atravesaba un mal momento económico. ¿2 años de mal momento?
me respondió. ¿Cuándo fue la última vez que pagó algo? No supe qué decir. No recordaba la última vez que Valentina había pagado una cena, hecho una compra del supermercado o llenado el tanque de su propio auto sin pedirme dinero antes. ¿Te tiene entrenado?, continuó. Eres su billetera con piernas. Y en cuanto aparezca alguien con más dinero, te va a dejar. Me molesté. Le dije que no entendía nuestra relación y que se metiera en lo suyo. Pero, en el fondo, sabía que tenía razón. El quiebre llegó un viernes por la noche, hace 3 semanas. Esa semana me tocaba el turno nocturno. Salía a las 10 de la noche y regresaba cerca de las 7 de la mañana. Valentina conocía perfectamente mi horario, incluso tenía mi calendario en su teléfono. Ese viernes, el turno se canceló antes de tiempo por una falla en el equipo. A medianoche ya estaba libre. Avisé, marqué mi salida y regresé a casa. Llegué alrededor de las 12:45. El auto de Valentina estaba en el estacionamiento, algo normal. Pero también había otros dos que reconocí enseguida, el BMW blanco de Camila y la camioneta de Fernanda. Habían improvisado una noche de chicas en mi departamento. No era la primera vez. Subí las escaleras y escuché risas antes de llegar a la puerta. Entré con mi llave y oí la voz de Valentina desde la sala. De verdad, ya ni siquiera me siento mal, decía entre risas. Me detuve en seco. Algo en su tono me obligó a escuchar. Eres terrible, respondió Camila, riendo. ¿No se da cuenta? Claro que se da cuenta, dijo Valentina. Solo que no hace nada. Es bastante patético. Me quedé allí, con mis botas de trabajo y el chaleco reflectante, escuchando cómo mi propia pareja hablaba de mí en mi casa. En cuanto encuentres a alguien mejor, tienes que irte, añadió Fernanda. Eres demasiado atractiva para estar perdiendo el tiempo con un electricista. Perdiendo el tiempo. Como si mi trabajo fuera motivo de vergüenza. Por ahora es útil, continuó Valentina. Y entonces dijo la frase que lo destruyó todo. Él cree que es mi novio. Pero en realidad es quien paga mis cuentas. Es gracioso lo fácil que me da dinero cada vez que se lo pido. Las otras estallaron en carcajadas. Constanza preguntó, entre risas, si yo tenía idea de algo. Para nada, respondió Valentina. Está demasiado ocupado trabajando y tratando de hacerme feliz. Es casi tierno. Aprovecha mientras puedas, dijo Camila. Renta gratis, comida gratis, todo gratis. Exacto, remató Valentina. Solo estoy esperando a que aparezca alguien mejor. ¿Para qué gastar mi dinero si puedo gastar el suyo? Me quedé ahí, inmóvil, unos 10 segundos. 2 años de mi vida se acomodaron de golpe en mi cabeza. Y en ese momento supe que todo había terminado. 2 años de relación. 2 años completos de rutinas compartidas, de gastos asumidos en silencio, de planes que yo creía mutuos. Y aún así, para ella, nunca fui una pareja en igualdad de condiciones. No fui un compañero ni alguien a quien respetar. Fui una conveniencia. Un recurso disponible. Un cajero automático con nombre y rostro, alguien que resolvía problemas con la tarjeta y callaba después. Lo más desconcertante de todo no fue descubrirlo, sino la forma en que lo asimilé. No sentí ira inmediata. No hubo un estallido emocional ni ganas de gritar. Lo que sentí fue algo mucho más frío. Una especie de cansancio profundo, definitivo. Como si una palanca interna se activara y todo el apego que había construido durante esos 2 años se desintegrara en segundos. He soportado malos tratos antes. Jefes que hablaban desde la superioridad, clientes que asumían que valía menos solo porque trabajaba con las manos. Eso siempre lo supe manejar. Aprendí a tragarme el orgullo cuando hacía falta y a defenderme cuando era necesario. Pero esto era distinto. Nunca antes alguien a quien quise, alguien a quien cuidé y apoyé económica y emocionalmente, me había reducido a ser únicamente una fuente de dinero. No una persona. No una pareja. Solo un medio. Ahí entendí que no había nada más que discutir. No porque no doliera, sino porque ya no quedaba nada que salvar. Decidí actuar sin ruido. Sin explicaciones largas. Sin dar margen a lágrimas estratégicas ni discursos ensayados. Lo que iba a hacer tenía que ser preciso, casi quirúrgico. Un corte limpio. Saqué el teléfono y escribí primero a mi arrendador. Hola, necesito cambiar las cerraduras del departamento lo antes posible. Alguien tiene una copia de la llave. ¿Puedes hacerlo este fin de semana? Pago recargo si hace falta. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó la respuesta. Un cerrajero amigo me debe un favor. Puede ir el sábado por la mañana. Recargo de $200. Perfecto, gracias, contesté sin pensarlo. El siguiente mensaje fue para Sebastián, alguien que me conocía lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. ¿Estás libre mañana? Necesito ayuda para mover algunas cosas. Siempre. ¿Qué pasó? Te cuento mañana, respondí.
Guardé el teléfono, respiré hondo y caminé hacia la sala. Traté de mantener el gesto relajado, aunque por dentro todo estaba en silencio, como antes de una tormenta que ya decidió no llegar. Las 4 levantaron la vista al mismo tiempo. Valentina fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó por varias emociones en apenas segundos: sorpresa genuina, confusión, una chispa de culpa, miedo, y luego esa sonrisa ensayada que ya conocía demasiado bien. Matías, no sabía que ibas a llegar tan temprano, dijo. Estábamos teniendo una noche de chicas. Espero que no te moleste. Camila y Fernanda se removieron incómodas en el sofá. Era evidente que se preguntaban cuánto había escuchado. Constanza, en cambio, bajó la mirada. No dijo nada, pero su expresión mostraba vergüenza real. Me quedé de pie, observando a Valentina. Pensé en todo lo que había hecho por ella. En las veces que cubrí gastos temporales. En las noches que trabajé horas extra para no quedar corto a fin de mes mientras ella hablaba de planes que nunca se ajustaban a la realidad. Para ella yo no era alguien a quien cuidar. Era alguien útil. El pagador se retira, dije con absoluta calma. El silencio fue inmediato. Valentina se quedó rígida. ¿Qué? Saqué la llave del departamento, la misma que le había dado 8 meses atrás cuando todavía creía que lo nuestro avanzaba, y la dejé sobre la mesa. No la lancé ni hice ruido. Solo la apoyé con cuidado, como quien cierra un capítulo sin dramatismo. Asumo que escuchaste, empezó a decir. Cada palabra, la interrumpí. Y te soy sincero, te agradezco la honestidad. Me ahorraste seguir perdiendo tiempo con alguien que solo me ve como una billetera. Matías, espera, déjame explicarlo. No hay nada que explicar. Lo dejaste bastante claro. Soy el que paga. El que sirve mientras conviene. El que se reemplaza cuando aparezca alguien mejor. Sí, esa parte también la escuché. Camila prácticamente se hundió en el sillón. Fernanda fingió concentrarse en su teléfono como si hubiera recibido el mensaje más importante de su vida. Constanza seguía sin levantar la vista. No era mi intención, yo no quise decirlo así, balbuceó Valentina, levantándose de golpe, intentando recuperar el control de la situación. Guárdatelo, le dije. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas y salir de mi departamento. Deja la llave. Se terminó. Estás exagerando. Podemos hablarlo con calma. No. Ya pasamos esa etapa. Escuché exactamente lo que piensas de mí y, sinceramente, estoy en paz con eso. Eres libre de buscar a ese alguien mejor que mencionaste. Te deseo suerte. ¿Y a dónde se supone que vaya? Es casi la 1 de la mañana. Miré a sus amigas, todavía sentadas en mi sofá, inmóviles, como si fueran parte del mobiliario. Estoy seguro de que alguna de ellas podrá ayudarte. Parecían bastante entretenidas con la situación del pagador. Quizá incluso alguna pueda pagar tu Uber. Ahí apareció el verdadero pánico. No el dramatizado. El real. Matías, por favor, solo estaba desahogándome. Las chicas dicen tonterías cuando están juntas. No significaba nada. Significaba todo, respondí. 30 minutos. El tiempo corre. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama un segundo, no para dudar, sino para confirmar que estaba haciendo lo correcto. Luego abrí la aplicación del banco y bloqueé cualquier solicitud de dinero de Valentina. Eliminé su contacto. Después cancelé uno por uno todos los servicios que estaba pagando por ella, plataformas de streaming, pedidos de comida, la membresía del gimnasio premium, incluso el plan de comidas que le ahorraba tiempo. Cada correo de confirmación era un pequeño alivio. Desde la sala se escuchaban voces apagadas, discusiones, pasos nerviosos. No salí. No intervine. Ya no era asunto mío. Exactamente 28 minutos después, escuché la puerta cerrarse. Salí a comprobarlo. El departamento estaba vacío. Solo la llave seguía sobre la mesa, justo donde la había dejado. La tomé y la guardé en el bolsillo. Le escribí a Sebastián. Cambio de planes. ¿Puedes venir ahora? Hay que celebrar. Déjame adivinar. ¿Valentina? Exacto. Llego en 15 minutos. Llevo buena pizza. Sebastián llegó con 2 pizzas grandes, pan de ajo y una sonrisa que mezclaba alivio y complicidad. No te voy a mentir, me dijo. Estaba esperando este momento desde que me la presentaste. Te lo dije varias veces, respondí. Solo que no estaba listo para escucharlo. Justo, admitió. Esa noche revisamos mis estados de cuenta de los últimos 2 años. Fue duro. Préstamos temporales para el arriendo, más de $8.400. Cenas, salidas, gastos diarios, regalos, imprevistos, al menos otros 6.000. Verlo todo por escrito dolió, pero también fue esclarecedor. Haciendo un recuento frío y honesto, las cifras hablaban solas.
Aquel pago atrasado del auto que cubrí una vez, $380. Las salidas de compras improvisadas en las que olvidaba la billetera, demasiadas como para llevar la cuenta exacta. Si era conservador con los números, había gastado más de $20.000 en Valentina durante 2 años. 20.000. Dicho en voz alta sonaba todavía peor. 20.000, repitió Sebastián, mirando el total en su celular. Con eso podrías haberte comprado un bote. No quiero un bote, respondí sin entusiasmo. O haberte ido un mes entero de vacaciones por Europa. Tampoco quiero eso. Bueno, también podrías haber tenido el set gamer más caro del planeta y aún así te sobraba dinero. Eso último sí me dolió un poco, no lo voy a negar. El punto, continuó Sebastián, ya más serio, es que estuviste financiando su estilo de vida completo mientras ella se reía de eso con sus amigas. Hiciste lo correcto. Corte limpio, sin drama, sin escándalos. Simplemente se terminó. Y tenía razón. Había manejado todo exactamente como debía hacerse. Sin gritos, sin suplicar, sin darle espacio para manipularme o convencerme de quedarme. Fue un cierre tranquilo, firme y definitivo. El sábado a las 9 de la mañana llegó el cerrajero, tal como me había prometido el propietario del departamento. Cambió todas las cerraduras, me entregó 3 llaves nuevas y se llevó $200. Dinero perfectamente invertido. Los mensajes empezaron cerca del mediodía. Matías, por favor, ¿podemos hablar? Sé que estás molesto, pero estás exagerando todo. Matías, no quise decir lo que dije. Solo intentaba verme bien frente a mis amigas. ¿De verdad vas a tirar 2 años a la basura por un comentario estúpido? Esto es muy inmaduro. Somos adultos, deberíamos poder resolverlo. No respondí ninguno. Los veía llegar, los leía, los borraba y seguía con mi día. Durante todo el sábado fue lo mismo. Cada hora, más o menos, otro mensaje. Y cada uno más desesperado que el anterior. Por favor. Me equivoqué, no merezco una segunda oportunidad. Estás siendo cruel. Estoy llorando ahora mismo y ni siquiera me contestas. Está bien, si quieres ser mezquino, sé mezquino. Pero no te sorprendas cuando te des cuenta de lo que perdiste. Ese último mensaje me hizo reír. ¿Lo que perdí? Perdí ser la cuenta bancaria personal de alguien. Una tragedia irreparable, claro. El domingo por la mañana llegó otro mensaje. Matías, dejé algunas cosas en tu departamento. Necesito pasar a buscarlas. Envíame tu dirección. Lo empaco todo y te lo mando. Eso es ridículo. ¿Puedo pasar yo? Las cerraduras ya no son las mismas. No vas a entrar a mi departamento. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Hablas en serio? Completamente en serio. O me das la dirección o lo dono todo. Silencio total durante unas 6 horas. Luego apareció un nuevo mensaje. Me estoy quedando con Fernanda. Esta es la dirección. Pasé la tarde del domingo empacando todo lo que Valentina había dejado. Ropa, artículos de aseo, ese cojín decorativo horrible que insistió en que necesitaba para el sofá, algunos libros, maquillaje. Lo hice todo con calma, ordenado, sellando bien las cajas con cinta. El lunes por la mañana las llevé a la oficina de correos. Mientras empacaba, encontré cosas interesantes. Estados de cuenta de tarjetas de crédito escondidos en un cajón de mi escritorio. Resultó que debía casi $8.000 repartidos en 3 tarjetas diferentes. Tiendas que no conocía. Cargos de bares y restaurantes a los que nunca fuimos juntos. Entradas para conciertos, compras en línea, gastos sin control. No solo había drenado mi dinero, también estaba acumulando una deuda secreta enorme. Probablemente asumía que tarde o temprano yo la ayudaría a pagarla. O tal vez planeaba desaparecer antes de que todo explotara. De cualquier forma, ya no era asunto mío. Enviar las cajas costó $45. Absolutamente valió la pena si eso significaba no volver a verla jamás. El lunes por la noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Contra mi propio criterio, contesté. Matías, soy yo. Por favor, no cuelgues, dijo Valentina. Sí, sé quién eres. Escucha, sé que estás molesto, pero estás siendo totalmente irracional. Cometí un error. La gente comete errores. ¿Por qué me castigas así? No te estoy castigando. Simplemente no quiero estar con alguien que piensa tan poco de mí. Eso no es justo. ¿Sabes qué me importas? Me llamaste tu pagador de cuentas. Dijiste que me estabas usando hasta que apareciera alguien mejor. ¿Qué parte de eso demuestra que te importo? Silencio. Estás tergiversando mis palabras, dijo al final, con la voz aguda. Solo estaba desahogándome con mis amigas. Las chicas hablan así a veces. No significa nada. Significa todo, respondí. Significa exactamente lo que piensas de mí. Lo dijiste con total claridad.
Solo no esperabas que yo lo escuchara. Si hubieras sabido que estaba escuchando, habrías mentido mejor. Ese es el problema. No estás arrepentida de lo que dijiste. Estás arrepentida de que te descubrieran. Otra pausa. Podía oír su respiración, como si estuviera calculando qué estrategia usar ahora. Te amo, dijo finalmente, en voz baja. Sé que lo arruiné, pero sí te amo. ¿Eso no cuenta para nada? No, respondí con calma. El amor no son palabras, Valentina. Son acciones. Y tus acciones han sido claras durante 2 años. ¿Entonces ya está? ¿No me darás la oportunidad de arreglarlo? Ya está. Se terminó. Borra mi número. Colgué y bloqueé el contacto. Se sintió bien. Realmente bien. Los días siguientes fueron tranquilos. Fui al trabajo, regresé a casa, pasé tiempo con Sebastián y empecé a disfrutar de mi departamento otra vez, sin las quejas constantes de Valentina sobre cómo todo podía ser más bonito, más caro o más impresionante. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio volvió a sentirse mío. Todo empezó de una manera casi ridículamente simple. Una noche cualquiera, después del trabajo, me encontré en la cocina con el refrigerador medio vacío y pensé que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pedir comida solo porque alguien más quería probar algo nuevo. Fui al supermercado, compré ingredientes básicos y decidí cocinar para mí. No algo elaborado, solo comida real. Mientras picaba verduras y ponía la olla al fuego, me di cuenta de algo que no había notado en años: extrañaba cocinar. Extrañaba hacerlo sin presión, sin la expectativa de impresionar, sin la sensación de estar rindiendo examen. Preparé la receta de carne al horno de mi madre, esa que siempre me salía bien incluso cuando todo lo demás iba mal. El olor llenó el departamento y, por primera vez desde la ruptura, el silencio no se sintió incómodo. Me senté a comer tranquilo, sin el celular vibrando por alguna solicitud de dinero, sin comentarios sobre el lugar o la presentación. Esa misma noche preparé varias porciones para la semana. Cuando hice las cuentas, entendí que solo en comida había dejado de gastar cerca de $200 que antes se iban, sin darme cuenta, en pedidos impulsivos. Ese cambio se extendió a todo lo demás. Dejé de ver programas que no soportaba, esos realities eternos llenos de discusiones forzadas y dramas prefabricados que Valentina insistía en ver como si fueran eventos importantes. Ya no tenía que pasar 3 horas mirando gente pelear en una isla por una rosa falsa mientras yo fingía interés. Empecé a elegir lo que realmente me gustaba. Retomé una serie de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial que llevaba meses guardada en mi lista. Cada episodio me recordaba que también había dejado en pausa mis propios intereses para mantener una falsa armonía. Las noches se volvieron más largas, pero también más calmadas, sin discusiones absurdas, sin reproches velados, sin ese cansancio emocional constante. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Y, sin darme cuenta, empecé a proyectar de nuevo. Con Sebastián, una tarde después del trabajo, hablamos de un viaje que siempre había querido hacer. Colorado. Montañas, rutas largas, aire frío, algo completamente distinto a la rutina. Durante años había descartado la idea porque simplemente no me alcanzaba el dinero. O eso creía. Revisamos vuelos, alojamientos, excursiones. Abrí mi aplicación bancaria casi por reflejo, esperando ver números ajustados, y no fue así. El dinero estaba ahí. ¿Qué? Disponible. Por primera vez, mi sueldo no estaba desapareciendo en cuentas ajenas. Mi cuenta empezó a recuperarse de manera evidente. No más solicitudes improvisadas por aplicaciones de pago con excusas vagas. No más te lo devuelvo la próxima semana. No más cubrir alquileres porque alguien se había confundido con las fechas. Cada centavo que entraba se quedaba donde debía. Un jueves, al revisar el saldo, tuve que cerrar y volver a abrir la app. Me sobraba dinero. No mucho, pero suficiente como para darme cuenta de la sangría silenciosa que había soportado durante meses. Hice números sin suavizarlos. Si durante 2 años había gastado un promedio de $900 mensuales en gastos de Valentina, el total superaba los $21.000. Más de 21.000 invertidos en alguien que me veía como una conveniencia, como un respaldo temporal. Con ese dinero podría haber dado el anticipo para una camioneta, haber viajado varias veces o reforzar seriamente mis ahorros. En lugar de eso, financié el estilo de vida de alguien que se burlaba de mí por hacerlo. El miércoles por la tarde llegó un mensaje inesperado. ¿Camila? Una de las amigas que había estado presente la noche de la humillación. Se disculpó por lo ocurrido y reconoció que lo que Valentina había dicho había sido cruel. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte quería entender. Le respondí con cautela. Entonces me contó lo que estaba pasando. Valentina estaba completamente desbordada desde el viernes.
Se había quedado en casa de Fernanda, llorando sin parar, repitiendo que había arruinado todo. También estaba contactando a cualquier hombre que tuviera en su agenda, buscando a alguien que la ayudara a pagar el alquiler. Según Camila, la situación era incómoda incluso para quienes intentaban ayudarla. Eso me llamó la atención. Valentina había asumido que podía reemplazarme con la misma facilidad con la que me había utilizado. Pero esta vez no estaba funcionando. La gente había hablado. Lo ocurrido se había difundido. Muchos preferían mantenerse lejos de su drama. Su reputación había quedado dañada, y por primera vez, no podía manipular la narrativa. Antes de despedirse, Camila me advirtió que Fernanda estaba a punto de echarla. Valentina comía su comida, usaba sus cosas y no aportaba nada. Me reí sin querer. La coherencia era notable. Camila me dijo que seguramente intentaría volver conmigo con insistencia, porque recién ahora estaba entendiendo lo que había perdido. Le respondí con calma, podía intentarlo, pero yo ya había cerrado esa puerta. El jueves por la noche, Valentina apareció en mi edificio. No pasó del acceso principal porque yo había cambiado cerraduras y códigos. Aún así, estuvo presionando el timbre durante casi 20 minutos. Yo me quedé sentado en el sofá, escuchando el sonido repetirse hasta que, finalmente, se detuvo. El silencio que quedó después fue absoluto. El viernes llegaron los mensajes. Largos. Desesperados. Suplicando otra oportunidad, prometiendo cambios, devoluciones, amor que nunca había sabido demostrar. No respondí a ninguno. No por crueldad, sino porque ya no tenía nada más que decir. El sábado por la tarde, Sebastián y yo fuimos a ver motocicletas. Algo que siempre quise, pero que nunca hice porque Valentina las odiaba y decía que eran peligrosas. Esta vez no pedí opinión. Dejé una señal por una Harley Sportster usada, en excelente estado y dentro de mi presupuesto. Sebastián me tomó una foto y la subió con una frase simple: nueva moto, nueva etapa, sin arrepentimientos. La reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo, comentarios positivos. Uno fue de Valentina, reclamando que yo había dicho que no podía permitirme una moto. No respondí. Sebastián sí. El comentario desapareció minutos después, pero el mensaje ya estaba claro. El domingo desperté con un mensaje de voz largo y confuso. Valentina había llamado de madrugada, claramente ebria, llorando, pidiendo perdón, prometiendo cambiar. Escucharlo no me dio pena. Solo confirmó algo que ya sabía desde hacía días: había recuperado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado el control de mi vida. Lo eliminé sin escuchar el mensaje completo. Ese lunes se cumplían exactamente 3 semanas desde que la había echado de mi departamento. 3 semanas enteras de intentos constantes por volver a entrar en mi vida. 3 semanas en las que probó absolutamente todas las tácticas posibles: culpa, lástima, reproches, victimismo, promesas vacías. Y 3 semanas en las que yo me mantuve firme, sin retroceder ni un solo paso. El último mensaje llegó ese mismo lunes por la noche. Está bien, ganas tú. Ya entendí. Nunca me vas a perdonar. Solo quiero que sepas que estás cometiendo un error enorme. Nosotros estábamos bien y estás tirando todo a la basura por una sola noche mala. Ojalá seas feliz con tu decisión. Y lo era. De verdad que lo era. Bloqueé su número. La bloqueé en todas las redes sociales. Bloqueé a sus amigas, a cualquier persona que pudiera intentar hablar por ella o hacer de intermediaria. Corte limpio. Sin mirar atrás. Mientras tanto, mi vida empezó a acomodarse de una forma que no había sentido en mucho tiempo. En el trabajo todo iba excelente. El martes por la tarde, mi supervisor me llamó aparte y me informó que me habían nominado a un premio de seguridad por cómo manejé una falla en una máquina que podría haber terminado en un accidente grave. El reconocimiento incluía un bono de $2000 y una mención especial en la reunión general de la empresa. $2000 que eran míos. Solo míos. Para gastar, ahorrar o usar como quisiera. Sin nadie estirando la mano. Sin reproches. Sin culpas disfrazadas de amor. Ese fin de semana salí a cenar con Sebastián para celebrar. Buen restaurante, un buen corte de carne, cerveza fría, sin apuros. Levantó su vaso y dijo: por ser valorado por quien eres, no por lo que pagas. Amén, respondí, chocando el vaso con el suyo. Entonces, ¿cuándo te entregan la moto? Preguntó. El próximo fin de semana. ¿Salida inaugural? Obvio. Llevo esperando que te compres una moto desde la secundaria. La vida estaba bien. Realmente bien. Mejor de lo que había estado en casi un año. Ya no caminaba con cuidado alrededor del humor de otra persona. Ya no me comparaban con parejas ajenas ni con estándares absurdos. Ya no sentía que no era suficiente porque no usaba traje, no ganaba cifras exorbitantes o no manejaba un auto de lujo. Yo era simplemente yo.
Matías. Un tipo común, con un trabajo estable, que pagaba sus cuentas y no merecía ser tratado como la billetera de nadie. Aproximadamente un mes después de la ruptura, me crucé con Constanza en el supermercado. Me vio, claramente quiso fingir que no me había notado, pero yo estaba bloqueando el pasillo de las pastas y no tenía por dónde escapar. Hola, Matías, dijo en voz baja. Constanza. Hubo un silencio incómodo mientras ella fingía comparar marcas de fideos con una concentración exagerada. Mira, dijo al final. Solo quería pedirte perdón por lo de esa noche. Lo que dijimos fue cruel. No lo merecías. Gracias por escucharme. Luego agregó, casi como justificándose. Valentina está muy mal. Volvió a vivir con sus padres y ahora trabaja en 2 lugares para poder pagar sus cosas. ¿De verdad se arrepiente? La miré directo a los ojos. No. Se arrepiente de que la hayan descubierto. No es lo mismo. Si yo no hubiera llegado temprano esa noche, seguiría usándome y riéndose conmigo y con ustedes. Constanza no tuvo respuesta. Asintió despacio y empujó su carrito para seguir de largo. Por lo que vale, dijo antes de irse, te ves más tranquilo ahora. Lo estoy. Y era cierto. Me sentía más liviano, más libre, como si hubiera cargado un peso muerto durante 2 años y finalmente lo hubiera soltado. La motocicleta llegó el sábado siguiente. Sebastián vino temprano y pasamos la tarde entera recorriendo caminos secundarios, pueblos pequeños, parando en diners y estaciones de servicios solo porque sí. Esa noche subí una foto mía con la moto y escribí. A veces, la mejor inversión es la que haces en ti mismo. Más de 100 reacciones. Comentarios de amigos, compañeros de trabajo, mensajes de felicitación. Alguien escribió, esta es la energía que todos necesitamos. Valentina no comentó, claro. Estaba bloqueada. Pero estoy seguro de que alguien le mostró la foto. Y también estoy seguro de que vio que yo estaba bien. Mejor que bien. 2 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de un número desconocido. No lo reconocí, pero estaba de buen humor, así que lo abrí. Hola, Matías. Soy Valentina. Cambié de número. Sé que me bloqueaste, pero necesito hablar contigo. Por favor. Miré la pantalla exactamente 5 segundos antes de bloquear ese número también. No hoy. No mañana. Nunca. Hay quienes creen que el cierre siempre necesita una conversación, un gran momento final. No siempre es así. A veces, el verdadero cierre es decidir que ya fue suficiente y mantenerse firme. Yo estaba terminado. Total, completa y permanentemente terminado. Esa noche Sebastián vino con pizza y nos quedamos jugando videojuegos hasta las 2 de la madrugada, como cuando éramos adolescentes. Sin drama. Sin estrés. Solo 2 amigos disfrutando la calma. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Dijo Sebastián durante una pantalla de carga. ¿Qué? Que no dejaste que te convenciera de que el problema eras tú. Lo intentó todo y no cediste. Eso requiere carácter. Estoy cansado de ser el felpudo de alguien. Nunca fuiste un felpudo, respondió. Solo confiaste en la persona equivocada. No es lo mismo. Tal vez tenía razón. Tal vez no era debilidad. Tal vez simplemente supe irme cuando el amor dejó de ser mutuo. 3 meses después de la ruptura, asistí a un evento laboral donde celebraban el premio de seguridad que había ganado. Buena comida, buena compañía, reconocimiento real. Mi supervisor dio un discurso completo sobre cómo mi reacción rápida había evitado un accidente serio y cómo mi compromiso con los protocolos era un ejemplo para todo el equipo. Aplausos. Aprecio genuino. Al salir, revisé el celular. Otro mensaje de un número desconocido. Hola, Matías. Soy Fernanda. Sé que probablemente no quieras saber nada de esto, pero quería decirte que Valentina intentó hacer lo mismo con otro tipo. Empezó a salir con él hace un mes y ya le estaba pidiendo que pagara cosas y cubriera gastos. Solo quería que supieras que no estabas exagerando. Leí el mensaje 2 veces. Parte de mí se sintió validada. Otra parte sintió pena por el pobre tipo. Pero, sobre todo, sentí alivio de que ya no fuera mi problema. Respondí. Gracias por avisar. Ojalá lo haya notado antes de que le costara tanto. Fernanda contestó enseguida. Es amigo de Camila. Ya le advertimos. La dejó ayer. Valentina está teniendo una crisis en casa de sus padres. El karma a veces trabaja rápido, escribí. Así parece. Me alegra que estés bien. No respondí más. No hacía falta. Ese capítulo estaba cerrado. Hoy, 6 meses después, escribo esto desde el sillón de mi departamento. Mi departamento. Pagado con mi trabajo. Con dinero del que me siento orgulloso. La moto está estacionada abajo, esperando el fin de semana. Sebastián y yo estamos planeando un viaje por carretera hasta la isla de Mackinac.
Y por primera vez en mucho tiempo, todo está exactamente como debe estar.